quedado, hermanos. Acuérdense, la vez pasada hicimos muy bien la dinámica. Cuando estudiamos la palabra de Dios, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de compartir en este grupo de estudio, compartir lo que el Señor nos ha permitido conocer, compartir nuestra experiencia o compartir también nuestras dudas. Y ya si no podemos resolverlas, las dejamos ahí pendientes. ¿Amén? Bueno, habíamos visto las diferentes barreras que nos marca ahí nuestro libro. Creo que vimos todas estas, la barrera cultural. ¿Vimos la barrera cultural, hermanos? No, ¿verdad? No, no. No, no. Vamos a iniciar con la barrera cultural. Parece mentira, pero también aquí estas barreras, si no sabemos cómo ser humildes ante los gustos, las preferencias, todo dentro de sus límites, hermano, dentro de los límites de la palabra de Dios, porque inclusive la cultura cambia bastante de acuerdo al pensamiento de los seres humanos, cambia bastante. Entonces, sí. Desde la generacional, no vimos tampoco la generacional, perdón que la haya interrumpido. ¿No vimos todo eso? Caramba, vamos muy atrasados entonces. Vámonos entonces a la barrera generacional. A ver, ¿quién quiere compartir? ¿Qué nos hizo entender el Señor? ¿Qué le hizo entender acerca de las barreras generacionales? ¿Son un estorbo para nuestro desarrollo espiritual personal? Oye, para el crecimiento de la iglesia, ¿y cómo lo son? Hermana Lidia. ¿Sí? Nos quedamos vimos hasta la laboral, íbamos a iniciar a ver la barrera social, no vimos pobres y ricos. No me digan eso, vamos bien atrasados. Sí. Que no me dijeran. Déjenme ver por qué. Ajá. Válgame Dios, nos quedamos muy atrás. Bien, vamos entonces a iniciar. Barrera social. Vuelvo a hacer la misma invitación. Pobres y ricos. ¿Existe esa barrera, hermanos? ¿Nos impide crecer? ¿Existe ese pensamiento de pobres y ricos en la iglesia? Acuérdense que dijimos que la carta a las iglesias de Galacia es a las iglesias, precisamente Pablo le está escribiendo a los que ya tienen la experiencia de la salvación. ¿Quién comenta algo? Ricos y pobres. A ver, esos jóvenes. O sea, no todos se me amontonen. Sé que es un grupo, todos somos jóvenes, pero me estoy refiriendo a los adolescentes. ¿De ricos y pobres? Sí, la barrera social. ¿A poco sí existen ese tipo de barreras en la iglesia? Pues yo siento que sí, porque a veces, bueno, de por sí ya hay como grupitos en la iglesia, entonces sí se nota a veces que como que los ricos o los que a lo mejor nos parecerían, por así decirlo, fifís, están como en una bolita y los que se ven más humildes, más sencillos, están en otro grupito. Y cuando es la hora de hacer como reuniones o comidas, como que solo se invitan a ciertos grupos y ahí se ve mucho esa división. Ajá. A ver, ¿qué opinan de lo que dice Mariana? Los ricos, o entre comillas, vamos a decir clase media alta, hermanos, o clase media media, porque así como que vamos a enfocarnos a nuestra iglesia, porque esto es para que nosotros podamos llevar esto a la vida real de nuestra iglesia. Y creo que entre nosotros no hay ricos ricos, pero sí hay de la clase media hacia abajo, más o menos. Entonces, ¿qué piensan mis hermanos de lo que dice Mariana? Como que a veces los hermanos que tienen una mejor posición económica, por ejemplo, a la hora de hacer un evento social, desatienden a los que tienen menos ingresos económicos. ¿Se da? ¿Cómo ven? Yo creo, hermana, que no tanto, bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor no es una barrera social, sino la división de ricos y pobres es más bien económica, ¿no? Porque puede haber, digamos, gente humilde que tiene muy buenas ganancias, que se dedican a tener tiendas y cosas de verduras y puestos en el mercado.
pero sí, más bien nos guiamos a veces malamente por el aspecto de la gente. Si los vemos modestamente, somos muy, muy dados a como a no tomarlos en cuenta, ¿no? O no invitarlos. Inclusive el pastor muchas veces ha hecho la invitación de que cuando hay comidas nos intercambiemos, que no nos sentemos como familias, sino que nos conozcamos. Y yo la verdad reconozco con tristeza que no conozco a muchas de las personas, de los hermanos, por su nombre, por lo que hacen, a qué se dedican, y es muy triste reconocerlo. ¿Qué piensan los demás? Yo sí les quiero comentar algo, si me permiten. Adelante. Yo dejé de ir a las reuniones de comidas y eso de la iglesia porque en una ocasión me dejaron totalmente sola con mi hija. Y los hermanos, pues como dice Marianita, hacían sus grupos, los que se llevan bien se sentaron juntos y pues yo totalmente sola. A ver, fíjese bien qué importante. Está aquí hablando acerca de las barreras que impiden el crecimiento de la iglesia. Y miren, hermanos, cómo de veras sí son temas prácticos, o sea, llevándolos a nuestra iglesia, al rebanito en el cual el Señor nos ha permitido crecer. Todo tiene una solución, hermanos. Ahí va. O sea, todo tiene una solución. Por ejemplo, mi hermana Cristi da la experiencia y dice, preferí dejar de ir a las reuniones sociales de la iglesia porque prácticamente me dejaron olvidada con mi hija. ¿Alguien más? Yo, hermana, recuerdo mucho que alguna vez que invitamos a algunos hermanos que ya no iban a la iglesia, que los estábamos invitando a ir a otro lado, sí me daba cuenta, hermana, que yo quería como que yo quería, oigan, véanlos, son nuevos, atiéndanlos, acójanlos. Y yo recuerdo que era una situación muy incómoda para mí porque, pues, uno no puede obligar a la gente a que sea atentos con otros. Entonces sí recuerdo que le comenté a un compañero de la iglesia, oiga, es que yo llevé a esta gente a la iglesia y yo quería que fueran un poco más, que los acogieran porque nos interesa que sigan. Y él me decía, hermana, algo que yo no reflexionaba, y era que sí es cierto, hermana, que hay una diferencia social, pero también es importante que la persona que aparentemente es como de un nivel más bajo haga un esfuerzo por incorporarse. Y yo sí he visto, hermana, que a veces hay corazones tan sencillos que ellos solos derrumban esa barrera, que a veces uno quiere imponer, pero sí veo que hay un esfuerzo de la persona más sencilla por ser compatible con todos los demás. Lo que quiero decir es que es cierto que a veces la responsabilidad es más siempre de quien acoge, pero yo siento que también la iglesia debe crear personas libres y que es un esfuerzo del corazón, hermana, en que yo sea lo suficiente humilde para ubicarme donde el Señor me debe de ubicar, sea pobre, sea rico. Creo que esas diferencias muchas veces, yo siento, hermana, que por ejemplo, personalmente yo me he puesto estas limitaciones. Yo físicamente veo a alguien a lo mejor vestido y yo creo que yo misma establezco esa barrera y el Señor me ha ayudado para que quite de mí ese prejuicio de que o mejor vestido o no tan vestido, no bien vestido, que veamos siempre el corazón de la persona, hermana. Yo creo que el Señor nos debe también liberar de ese prejuicio y debemos rogar porque lo destruya en la iglesia. Ok. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, mi RAL... Ay, no encuentro. Acá, así, sí estoy. ¿Sí se oía? Sí. Pues mi esposo siempre, como pastor, tuvo la atención de decir, miren, por ejemplo, en una comida o en un culto, por favor, hermanos, saluden a las visitas, vayan a saludar a las visitas. Y cuando había una comida, bueno, miren,
permitan que las visitas se sienten primero y luego ya la iglesia, pues ocupar los lugares que las visitas habían dejado libres. Y aun cuando había muchas visitas, pues los de la iglesia paraditos esperando que terminaran de comer para que se incorporaran. Entonces yo pienso que una buena práctica que todos tengamos ese espíritu de saludar a las personas nuevas que llegan, irlas a buscar. Eso fue lo que como digamos, como dice el dicho, nos untó de manteca los bigotes a mi esposo y a mí cuando llegamos a Monte Oreb. La hermana Chelita nos recibió con mucho amor y cuando terminó el culto nos fueron a saludar los hermanos y de ahí ya seguimos nosotros yendo y pues hasta la fecha estoy yo, ¿no? Pero esa actitud de los hermanos de la iglesia de recibir a las personas nuevas, a las que van por primera vez, ir a darles un saludo, pues eso quita esta barrera, porque les vamos a dar el saludo sin fijarnos cómo están vestidos, cómo bien, nada, sino un saludo. Y a la hora de los eventos también, darles la preferencia a las visitas y después nosotros intercalarnos o sentarnos con los que, en los lugares que haya, ¿no? Digo, yo pienso que esa es una buena, bueno, recuerdo de mi esposo que era una buena sugerencia o una buena indicación para que desde un principio se quite eso. Ok, bien. Va, hermanos, va la enseñanza y esta enseñanza es en Dios. Mi hermana está hablando acerca de la humildad y es una humildad que nada tiene que ver con la situación económica. Hermana Lidia, ¿me permites hacer un comentario? Sí, adelante, Lupita. Bueno, mira, yo creo que igualmente como dice Francisco y Conchita, sí es cierto, nosotros hemos recibido pues una invitación por parte del pastor y más que yo he hecho la función de ujier, de que pues nosotros recibamos pues bien a toda la gente, sea ya frecuente o no tan frecuente, los nuevos y todo eso, y tratarlos de ubicar en lugares donde intercalados. Y de hecho, bueno, pues creo que sí ha funcionado y cuando llegamos hasta temprano, pues es saludar a toda la gente. Hay unos que madrugan mucho y pues irlos a saludar. Y ante todo yo creo que pues sí ha funcionado porque al menos de los grupos a donde nosotros nos congregamos, ya sea la femenil y aquí con ustedes, pues que tenemos más confianza, más convivencia en el momento de las reuniones de compartir los sagrados alimentos, pues hemos visto de que por lo regular no coincidimos sentarnos todos en una misma mesa. Luego yo volteo y ando buscándolas a ver a dónde quedaron y pues ya las veo que andan ahí salpicados en diferentes mesas. Y yo creo que eso habla bien de la organización de la iglesia porque no nos buscamos, o sea, para estar en una misma mesa, sino que estamos salpicados con diferentes hermanos de la iglesia que a veces coincidimos, a veces no coincidimos. Pero yo creo que sí se ha ido rompiendo esa barrera que por lo que los escucho, pues en un tiempo como en muchos lugares me imagino que han existido. Pero pues sí, yo considero que sí hay que continuar con esa forma de ser afectivos, de ser muy sensibles, de ser empáticos con todos nuestros hermanos, porque realmente pues es el valor del ser humano, ¿no? No es el dinero, ni la ropa, ni nada de eso, sino es que somos tan valiosos como humanos que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Demostrarles que los queremos. Bien. Sí, gracias, Lupita. Miren, hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que considerar. Y este tema es bien importante porque tenemos al enemigo de nuestras almas, hermanos, buscando cualquier oportunidad para hacer daño. Hasta en las cosas más sencillas. Me quedo pensando en lo que comentaba esta Cristi. Hasta en las cosas más sencillas, Satanás busca cómo hacer caso. Por ejemplo, Cristi, con esta situación que tú tomaste la decisión de que
pues me quedé sola, y no tanto por ti, sino por tu hija. Me imagino que por tu hija dijiste, pues aquí mi hija se está dando cuenta que me están dejando sola, etcétera. Una situación tan sencilla puede tener en el Señor, cuando ponemos nuestros pensamientos en el Señor, puede tener una solución positiva, ¿sí? Esto, hermanos, de verdad, a veces al tocar estos temas digo, Dios, dame sabiduría, porque lo importante es que rompamos, hermanos, esas barreras, pero con el pensamiento de Dios. Vamos a seguir con el caso de Cristi porque, por un lado, hablamos de que nosotros sentimos que sí estamos haciendo bien las cosas, y por otro lado tenemos un ejemplo en donde dicen, no fue así. Sin embargo, hay tantas cosas atrás, hermanos, que a veces no son hechas con una mala intención. Miren, por ejemplo, ahorita continuamos con el caso de Cristi para saber qué tenemos que hacer. Por ejemplo, ustedes me ven a mí. ¿Ustedes consideran que yo soy una persona tímida? Sí. No. Ya nos habías dicho que sí. Pues yo no soy una persona abierta. Ustedes no saben, o sea, hasta dónde llega mi timidez. Hasta el miedo, ¿sí? Inclusive hablando de las reuniones, para mí en lo personal, y lo digo porque a lo mejor les pasa a muchos, para mí en lo personal, cuando hay una reunión social, de repente, en cualquier lado, en la iglesia, en el trabajo, etcétera, busco desesperadamente, fíjense bien, desesperadamente, las mesas en donde están las personas con las que yo ya he tenido más contacto, porque me da un miedo terrible, óiganlo bien, miedo, esa es la timidez, me da miedo cómo empezar a interactuar con otras personas. Y muchos podrían tomarlo, y yo tengo que luchar contra eso. Y el Señor me ha estado ayudando porque muchos me dicen, tú no eres tímida, eres temida. O sea, definitivamente. Yo he estado luchando y le doy gracias al Señor porque me ayuda, pero es una lucha tremenda, o sea, para poder interactuar con otras personas que para mí es nueva la relación. Y cualquiera que ustedes conozca un poquito de mí, muy poco de mí, va a decir, es que es bien elitista, es que agarra y nada más tiene un grupito, es el suyo, pero no saben realmente toda la lucha que hay dentro de esa Lidia Romero, la mujer de Neandertal, la mujer de las cavernas, hermanas. Así, hermanas, hermanos, así me defino yo. ¿Qué tengo que hacer? Lo que le digo, Señor, ayúdame a poder, o sea, ya no hay lugar, y yo creo que a veces hasta el Señor lo hace al propósito, ya no hay lugar en esta mesa con mis hermanos, y tengo que andar buscando con los ojos a ver en qué mesa me siento, y digo, ¿y cómo voy a iniciar una conversación? Fíjense bien, la que supuestamente tiene una carrera profesional, la que está en el Departamento de Recursos Humanos. Digo, ¿cómo voy a iniciar una conversación con los hermanos que están en esa mesa? Con esto a lo que voy, hermanos, es, tengo un problema que tengo que poner en manos del Señor y sé que me está ayudando. Pero tampoco soy la persona que muchos perciben que soy muy elitista. Tengo otro problema, y esto les voy a enseñar lo que me ha enseñado el mundo y que me ha traído a la iglesia. El mundo, fíjense, porque a veces cerramos un poquito nuestros ojos. El mundo me ha enseñado que a veces no es que el rico haga menos al pobre, sino que el pobre, vamos a poner esa barrera, o el que tiene ciertas limitantes para socializar, es el que se pone esas barreras. No es que el rico los haga a un lado. Yo recuerdo en la iglesia de Cuernavaca, ahí había hermanos muy ricos, hermanos, y buscaban mucho a los hermanos pobres, pero ellos se apartaban. Pero a la hora que se les preguntaba a los hermanos, es que los ricos nos hacen menos. Y así decían los hermanos, pues entonces, ¿qué quieren que hagamos? O sea, díganos qué podemos hacer. Entonces, muchas veces, hermanos, esos prejuicios están en nuestra cabeza. Miren, les decía de mi trabajo. Yo soy una mujer que me gusta mucho vestir, según yo, bonito, hermanos, ¿eh? Me gusta mucho vestir bien y me gusta cuando otros visten bien. Me acuerdo que una vez llegó Cristi y le dije, ay, qué bonito tu vestido y bla, bla, bla. Eso me encanta. Si yo hubiera podido, después de ser gerente de recursos humanos, me gustaría ser diseñadora de modas. Me encanta.
Y me acuerdo que en el trabajo, en alguna ocasión, estando con los chicos de mantenimiento, jardineros y mocitos de operación, me acerqué a ellos y terminamos en una plática de mucha risa, de pues cosas muy sencillas. Y de repente me dijo uno de los señores grandes, oiga, licenciada, qué diferente es usted a lo que yo pensaba que era. Ah, caray, ¿y cómo pensabas que era yo? No, pues es la licenciada, mucho dinero. Dije, uy, ¿de dónde me vería el dinero si todo lo tengo a crédito? Pero en fin, mucho dinero, mucha clase. Y es usted bien sencilla. Y sin embargo, ellos pensaban que yo era, ups, la duquesa de no sé dónde, a final de cuentas. Percepción, percepción. Pero ellos, primero me costó trabajo porque llegué con ellos y estábamos compartiendo los alimentos y así como que se siente lo raro, ¿no? Se siente así como que te rechazan y todo. Encontré la conversación y después estábamos en una amena charla, plática, risas, bromas, etcétera. Es, hermanos, la percepción, así como yo muchas veces me he equivocado en mi percepción hacia otras personas, porque creo que son de tal manera. La relación, hermanos, entre los seres humanos implica el poner de nuestra parte de las dos personas o de los dos grupos que se están relacionando. No todo puede quedar en una sola persona o en un solo grupo. Cristo Jesús vino precisamente a derribar esas barreras. Dice nuestro texto original, y nos vamos, ahí está, en la diapositiva. Es Dios el que está diciendo, le está diciendo al judío y le está diciendo al gentil, para que los dos entiendan el mensaje. Ya no hay judío, ya no hay esa diferencia de razas, ni gentil. Para que lo entiendas tú, judío, y para que lo entiendas tú también, gentil. Y todas esas barreras culturales, sociales, nacionalistas, que pudiera haber en ti porque eres judío, ya no deben existir, ni tampoco en ti como gentil. Tampoco tú debes de ver a tu hermano judío como una persona distinta, superior a ti en muchas cosas, o sea, no. Ya no hay esclavo ni libre. Hermanos, acuérdense que de todas maneras siempre hay una autoridad. Si a final de cuentas está establecido esclavo libre, en este caso es patrón, colaborador o empleado, ya no hay esa diferencia en Cristo Jesús, pero hay una situación de orden. Yo, si tengo un patrón que es cristiano, me tengo que sujetar a esa autoridad. Ese es mi papel como una persona contratada. No porque soy cristiano, a mi patrón lo voy a tratar de igual forma. Hay un rol que se tiene que desempeñar en un trabajo para que las cosas funcionen. Y nada de que, uy, pues este hermano en la iglesia es de una manera, pero en el trabajo me desconoce. No. En el trabajo cada quien tiene un rol que cumplir por cuestiones de orden y para que se cumpla un objetivo. Ya no hay ni hombre ni mujer, y esto también lo vimos hace 8 días. Y por cierto, compartió en este grupo de los devocionales, compartieron, hermanas, les invito para que si no lo vieron lo escuchen, acerca del rol que tiene la mujer, pero desde un punto de vista tan hermoso cuando dijo ayuda idónea, lo plasma de una manera tan preciosa, yéndose a las raíces de la palabra ayuda idónea. De verdad que uno como mujer se siente tan comprometida y tan agradecida con Dios por el rol que Dios nos da en esta sociedad como mujeres. Véanlo, escúchenlo, más bien dicho, porque no es de verlos, escúchenlo, lo compartieron. No Muy bueno, Sí, buenísimo, buenísimo. Yo me sentí, miren, yo soy de las mujeres que me sujeto a la palabra de Dios, pero en el fondo estoy, uy, pero ¿por qué el hombre? ¿Por qué el hombre tiene que estar por encima, bla, bla? Adentro de mí hay esa lucha, ¿no? Si yo también puedo, es más, hermanos, ¿saben por qué llegué a final de cuentas a tomar la carrera que tengo ahora? Digo, debí haberla tomado, pero mis propósitos fueron, o mis motivos fueron muy raros.
O sea, yo quería demostrarle a mi familia, a mis tíos, a todos, de que como mujer yo también podía. Porque había mucho, a final de cuentas, la idea de, es mujer, ¿para qué si se va a quedar en la casa? Entonces, yo fui bajo esa idea equivocada. Les voy a demostrar que las mujeres también podemos. Sí podemos, pero no con ese sentido, no con ese espíritu, no con esa pelea de clases o de sexos entre hombre y mujer. Sí se puede, y la verdad que a mí me encantó la forma en que realmente la palabra de Dios nos da un lugar. De verdad fue precioso. Entonces, hermanos, que no hay esa diferencia en Cristo Jesús entre hombre y mujer, depende del hombre y depende de la mujer. Claro. En una relación es los dos. No dependes, así como en un matrimonio, hermanos. Digo, yo no conozco de esto, pero he leído mucho y lo he visto mucho. En una relación de matrimonio, o sea, no todo depende del hombre ni todo depende de la mujer. Es de los dos. Así en la iglesia del Señor, las relaciones dependen de todos. Y tenemos que tener una sabiduría enorme, hermanos, para vencer a un ser que es bien astuto. Recuerden, hermanos, Satanás fue el principal de los ángeles, tan astuto, tan inteligente, que supo arrastrar tras de sí a otros ángeles. En cuanto a creación, hermanos, son seres superiores a nosotros en cuanto a creación. Hoy nosotros somos hijos de Dios, pero estos son seres superiores y mire con qué astucia, con qué inteligencia logró Satanás seducir, arrastrar, cautivar el pensamiento de estos seres angelicales y arrastrarlos en su caída. Si nosotros, hermanos, al tener dificultades en nuestras relaciones como iglesia, como familia cristiana, como matrimonio cristiano, no nos sustentamos en esto, hermanos, en lo que dice la palabra de Dios, sabiduría de sabidurías, Satanás nos va a arrastrar en su caída. Fíjense bien, hermanos, nos va a arrastrar en su caída. De tal manera que a final de cuentas, me llamó la atención el ejemplo de Cristi, y espero, Cristi, que tú lo tomes con toda la madurez que debes de tomarlo. En ese caso, salió ganando Satanás, porque sí decidí, como cualquiera de nosotros, seguramente algunos otros tenemos otras cosas en las que hemos tomado malas decisiones, porque algo falló en la conducta del pastor, de la iglesia, de los líderes. Como aquellos que dicen, con no regresar a esta iglesia, se arregla todo. ¿Quién nos arrastra a tomar malas decisiones que perjudican nuestra vida espiritual? Y si somos líderes de familia, la vida espiritual de toda una familia que depende de nosotros. No, hermanos, Satanás no tiene un solo pelo de tonto. Sabe cómo manejar las situaciones. Pero ¿saben qué, hermanos? Con nosotros está el Espíritu de Dios y nos enseña a discernir su palabra. Hermanos, somos la iglesia de Cristo. Tenemos que ser vencedores. Tenemos que luchar porque la iglesia de Cristo viva. Y no solamente que seamos muchos, sino que viva lo que el Señor espera aquí de su pueblo. Así es que sí, en esto de las relaciones humanas, hermanos, es tan difícil. Y si no, vean nuestra sociedad, vean los países, vean la sociedad en guerra, vean las familias en problemas bien complejos que las dividen, a naciones contra naciones, a pueblos contra pueblos. Son relaciones humanas todo lo que hay atrás. Bueno, esto que estamos viendo ahorita, hermanos, son las relaciones humanas que Dios espera en su iglesia, rompiendo las barreras tradicionales que surgen de nuestro corazón. Lidia Romero, tienes muchos problemas para relacionarte. Para empezar, hermanos, yo entiendo, no es normal tener ese miedo. La timidez no es algo, pienso, de acuerdo a las escrituras, no creo que sea algo que Dios quiera que viva en mi vida, que esté en mi vida. Aparte me hace sufrir muchísimo, no lo saben, o sea, me hace sufrir mucho.
Y yo sé que contra eso tengo que seguirlo poniendo en las manos del Señor, porque si no, inclusive hasta da la impresión hacia los demás que soy una persona orgullosa, que soy una persona clasista, cuando en el fondo de mi corazón ni por aquí pasa. Pero ¿quién va a lograr ese cambio? Primero yo, pidiéndole al Señor que me ayude a vencer esos miedos que me hacen daño. Y Dios me ama y no quiere que yo viva con esto. Y me está ayudando, ustedes no saben. Caray, hermanos, yo les platiqué una vez de terminar el culto de la iglesia de Cuernavaca y salirme rápido, y sobre todo en los cultos de la tarde, pedir el duplicado de la llave para encerrarme en la combi y pegarme a la orillita de la puerta para que cuando me buscaran y se asomaran, no me vieran. ¿Eso es normal? No es normal. Y así, hermanos, en cada uno de nosotros hay muchas cosas que de acuerdo a la palabra de Dios no son normales y que están creando barreras en la iglesia de Cristo y que Satanás utiliza tan astutamente, porque no es sabiduría, es astucia, para hacerle daño al pueblo de Dios y restregarle a Dios, o sea, cómo estamos como iglesia. Por eso estamos aquí, hermanos, para aprender, para decir, con que sí, Satanás. O sea, estás poniéndome, me estás ayudando a edificar estas barreras, pues en el nombre del Señor. En el nombre del Señor tienen que caer estas barreras. Y lo vamos a hacer, hermanos. Lo primero que necesitamos es reconocer y después pedir ayuda. Y el Señor, que es fiel, hermanos, claro que nos va a ayudar. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Porque siguen muchas barreras y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Satanás las ha estado utilizando para dividir a la iglesia sin que nos hubiéramos dado cuenta. ¿Quién tiene algo más que decir? Yo quiero decir algo. Cristi, me dolió mucho. Hola. Perdón. Cristi, me dolió mucho el comentario que acabas de hacer. Realmente sí me llegó. Y quiero ofrecerte disculpas porque te hicimos sentir mal, porque no era, creo que como iglesia no es la intención, pero eres una persona valiosa para la iglesia, que colaboras, que estás lista, que eres una hermosa hija de Dios, y ofrecerte disculpas, perdona por lo que te hicimos sentir. Sí, a veces hacemos tantas cosas en descuidos, hermanos, pero yo creo que la intención no es tal. Y yo espero, Cristi, con todo mi corazón que tú lo puedas entender. Y como dice Cristi y como dice Wikis, nos puedas perdonar y nos des otra oportunidad. Amén. Gracias, hermanos, pero créanme que ese momento no afectó mi vida espiritual. Fue un momento pues, que no me gustó, pero pues yo sigo firme, ¿no? En mi Señor Salvador. Amén. Hermanos, ahorita que dice Cristi esto, ahí les voy a compartir otro pensamiento. Híjole, hermanos, creo que yo soy un muy buen ejemplo para todas las cosas que no se deben de hacer, pero si es para la honra y la gloria del Señor, pues se los voy a compartir. Miren, en mi timidez, yo le comentaba a mi papá, pues, yo voy a la iglesia, Cristo es mi Salvador. Ya después empecé a servir aquí con los niños, pero eso fue después de que comprendí varias cosas. Yo voy a la iglesia, leo mi Biblia, canto en la alabanza, oro a Dios, procuro comportarme en mi escuela como debe de ser. ¿Por qué tengo que tener una vida social con la iglesia? ¿Quién me contesta? ¿Por qué tengo que tener una vida social con la iglesia? Uy, ¿me escucharon, hermanos? El texto bíblico no me acuerdo cómo es, pero dice, cuán hermoso es ver a los hermanos vivir en armonía, juntos y en armonía. Mira, ¿qué no es el Salmo 100? Eso. Tú sabes cuál, pero algo así dice. Pues creo que me lo sé de memoria, pero creo que es el 100. Digo, no me lo sé de memoria. No, Salmo 133. Ándele, Salmo 100. ¿Lo lee, hermana Conchita, por favor? A ver, déjame ver si sí es, porque Sí, ya estoy yo hablando de más. Sí es. A ver, léelo, por favor.
Sí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, permítanme decir, wow, todo un salmo, aunque chiquito, todo un salmo que habla acerca de la importancia de las relaciones sociales entre la iglesia. Ah, pero eso está en el Antiguo Testamento, para los que queremos pensar todavía que son cosas que ya pasaron. ¿Quién me dice cómo vivía la iglesia? Alguien que se vaya a los primeros libros, los primeros capítulos del libro de los Hechos. ¿Sí? Alguien que no sea mi hermana Conchita, alguien que sea... Oigan, Chelita, ¿llegó o no llegó? Ah, sí, a la biblioteca. A ver, Hechos. Hechos 2. A ver. ¿Quién dijo Hechos 2? Que lo lea, por favor. Ah, no, entonces no. ¿Alguien más? Miren, ahí va. ¿Quién lo lee? Hechos 2. En el 2:46. Sí, hasta desde el 44 hasta el 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense, hermanos, qué tan importante es esta vida social en la iglesia, que aquí está el ejemplo, va propiciando, va preparando el terreno para que la iglesia, ¿qué? Crezca. Para que la iglesia, dice, en las casas, y ustedes creen que no tenían problemas entre ellos. Claro que sí había problemas, hermanos, somos seres humanos. Y dice que compartían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A eso se le llama vida social. Vida social. Entonces yo le decía a mi papá, yo voy al templo. Pobre mi papá, ¿cómo lucha contra una mujer tan necia como yo y con tantas situaciones y tantas barreras en mi vida? Pero mi papá fue usado por Dios, hermanos, de verdad, para hablarme a veces bien fuerte. Y me dijo de una manera bien clara y bien sencilla. Porque Dios mismo te dice que si tú no convives o no tienes esa vida social con la iglesia, aunque seas muy tímida, tienes una necesidad de socializar. Y si tú no convives con la iglesia, vas a terminar conviviendo con el mundo. ¿Cómo? Porque tienes una relación en tu escuela y en tu escuela estás 5 o 6 horas. Porque tienes una relación ahora en tu trabajo y en tu trabajo estamos de 8 a 10 horas y ahí convivimos mucho. Y no me digan que no, hermanos. Si empezamos a convivir con el mundo, empezamos a sentirnos a gusto con la forma en que son ellos y no en la forma en que es la iglesia. Digo, porque tampoco los conocemos bien a ellos, a final de cuentas. Pero esto está, hermanos, desde el Antiguo Testamento le dice al pueblo de Israel, y no te puedes mezclar con los pueblos que están alrededor, y no te puedes unir dar en casamiento a tus hijos y a tus hijas con ellos, porque a final de cuentas te van a arrastrar a sus costumbres, a su forma de vivir. Te van a arrastrar. Vas a terminar haciendo lo que ellos hacen. Y decimos que no. Pregúntele a varios hermanos que unieron su vida a las costumbres, en matrimonios, etcétera, y cómo terminaron. No todos, por la misericordia de Dios, pero ese tema lo vamos a tocar más adelante, hermanos, y van a ver cómo hay una cosa que es bien clara, hermanos. Dios nunca se equivoca. ¿Ustedes creen que Dios se equivoque? No. Nunca, nunca. Y si nos dice algo,
es porque sabe perfectamente el por qué las cosas tienen que ser como Él está diciendo. Y a veces, hermanos, como a mí, el tiempo nos enseña muchas cosas que llegan a doler, pero Dios me lo había advertido y yo no quise escuchar. Es tan hermoso esto, hermano, de las relaciones sociales, pero no son fáciles. A ver, aquí tenemos hermanos que han estado casados, están casados. ¿Es fácil el matrimonio? No. No. ¿Pero es bonito? Sí. Sí. Sí, así es. Entonces, hay tantas cosas, hermanos, pero vamos a seguir y concluimos. Aquí está todo, hermanos. Y es con lo que tenemos que pelear, luchar y decirle a Satanás, aquel que arrastró a tantos ángeles, no me arrastras a mí. En el nombre de Cristo, no me puedes arrastrar a mí. Pero para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Vámonos al siguiente. Ay, ¿en dónde me quedé? Barrera laboral. Barrera social es la que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Barrera social, ya podemos continuar. Barrera generacional. A ver, chicos, ahí quiero escuchar a los jóvenes para que no digan que les estoy poniendo barreras. Me refiero a los jóvenes adolescentes, no a los jóvenes. De la barrera generacional. Ajá. Pues yo siento que muchas veces ahí sí es como que nosotros como jóvenes a lo mejor luego decimos, no, es que ellos no entienden, ellos no saben, o por ejemplo, yo siento que Raúl y yo a veces con mis papás nos desesperamos de que no saben poner las reuniones de Zoom, o de que no pueden abrir unas cosas, o del celular, o sea, a nosotros se nos hace tan fácil, y como que a veces como, pero ¿por qué no lo entiendes tú? Y también ellos hacia nosotros, como que a lo mejor a veces nos subestiman, nos dicen es que ustedes no saben tanto de la vida. Y yo siento que la Biblia dice que valores al anciano por su sabiduría y por su experiencia, y también dice que el anciano no subestime al joven. Sí. ¿Cómo va ese versículo? Nadie tenga por menos tu juventud. Le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Pero fíjense, dice, sé ejemplo. A ver, búsquenlo, se lo escribe a Timoteo, porque ¿saben qué estaba pasando con Timoteo en esos momentos, chicos? ¿Sabes tú, Raúl, qué estaba pasando en esos momentos con Timoteo? ¿Por qué él escribe así? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, en fe, en palabra, en conducta. ¿Sabes tú, Raúl, por qué él estaba escribiendo esto? No me acuerdo, hermana. ¿Alguien que me diga por qué le estaba escribiendo esto? Ya encontrado el texto, está en Timoteo, pero no me acuerdo. 4:12. ¿En primera o en segunda? Tenía una misión. Primera Timoteo. ¿Tenía una misión? Sí, Raúl, ¿contestaste? Sí, tenía una misión, creo. Fíjense, primera Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, lo que tú estás comentando, Mariana. Pero dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A ver quién me busca aquí el texto que dice, y padres no exasperéis a vuestros hijos, también hasta otra ahí, otra bien importante. Efesios 3:3. A ver, léalo, hermana, por favor. Ay, pero no lo busqué. Bueno, búsquelo a alguien. Mientras comento, hermanas, a ver, Timoteo. Ya. Timoteo era un joven, Raúl, y hermanos que están escuchando, pero era un joven y ya era pastor de una iglesia. Entonces, algunos hermanos ya eran con mayor experiencia en la vida y lo estaban menospreciando. Pues este chamaco, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿Qué me puede enseñar este chamaco? Bueno, Pablo le dice, ninguno te haga menos porque eres joven, pero demuéstrales a través de tu fe, de tu sabiduría, de tu fe, de tu forma de comportarte, demuéstrales que tienes más madurez en el Señor que la que tienen muchos de ellos. Era un pastor joven y algunos ya estaban, chamacos, ¿de qué me va a enseñar? No, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo a los creyentes en palabra, como hablas, en fe, en conducta. Sí, esta es enseñanza para nosotros los hermanos ya jóvenes adultos. Ajá.
Luego mi hermana Conchita. Dice aquí, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y el uno es para los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Pero también le dice a los papás, porque no porque no porque son papás, a final de cuentas eso significa que en todo tienen razón, ¿sí? Entonces, cuando nuestros hijos nos dicen, ¿pero por qué esto? Pues no es nada más el porque yo digo, sino es bien importante ese diálogo por esto, por aquello. Ya cuando somos cabezas duras, entonces ya te expliqué el por qué, ahora lo haces. Amén. A mí me encanta, con mi papá me tuvo una paciencia tremenda. Yo me acuerdo que cada que me regaña y todo, y me regaña con la palabra de Dios, y no es lo que yo espero escuchar, salgo un poquito afuera, me pongo a patalear, paz, por todo lo que encuentro, y ya después regreso más tranquila, porque a final de cuentas, ¿qué le contesto si me está hablando con la palabra de Dios? Ya saco mi coraje y ya me regreso más tranquila, pero en fin. Bien, a ver, hermanos, entonces, las barreras generacionales. Es que sí, hermanos, hay mucha diferencia en las generaciones. Las generaciones de ahora, yo les podría criticar la forma en que socializan. Me encanta verlos en grupo y todos con aunque estén en grupo, todos con su teléfono, digo, serán capaces que hasta se están mensajeando entre ellos estando ahí juntos. Es increíble, ¿no? Y a mí me encanta donde yo digo, es que yo estoy platicando con la persona. Son muchas barreras generacionales, diferentes formas de pensar, pero si todo está dentro de la palabra de Dios, hermanos, pues es importante a final de cuentas respetarnos. Ahora, hermanos, no quiere decir que no va a haber grupos. Aquí lo que está estableciendo es que no existan barreras, es stop, tú aquí no entras. Stop, este es el grupito, o sea, tú aquí no cabes. No, sí va a haber en las iglesias, por situaciones de gustos, de preferencias, nos vamos a identificar más con unos hermanos que con otros. Pero eso no significa que no vamos a dejar que nuestro grupito ingresen otras personas más o que hagamos nosotros acepción de personas, diría en la palabra de Dios. Porque ni el mismo Dios hace preferencias o acepción de personas. ¿Amén? Amén. Amén. Ay, y para entender a los jóvenes y los jóvenes, y para entender a los adultos, a los viejos, qué barbaridad. Barreras. Voy a comentar. Recuerdo cuando usted nos dijo en una sesión que era importante que los jóvenes supieran cuánto eran amados por Dios, que dentro de sus grupos, pues Él se hacía seguir de jóvenes y cuánto los amaba. Y pues sí, hermana, como usted lo dijo ahorita, ¿no? Es una relación de dos. Las generaciones mayores debemos poner todo de nuestra parte por no menospreciar, por ser pacientes, por alentar, por guiar, por ser ejemplo para los jóvenes. Y también los jóvenes, como usted lo dijo hace un momento, deben ser enseñables, humildes para recibir la dirección. Entonces, como usted lo dijo, es una relación de 50-50. No menospreciar, fastidiar a los jóvenes con nuestras cantaletas y también entender que si, pues que están siguiendo nuestros pasos y que debemos ser pacientes con ellos para no desanimarlos, no descalificarlos, alentarlos. Y quería hacer también un comentario de lo que usted estaba diciendo que le dijo su papá. Tienes que socializar, porque sí es cierto, hermana, que muchas veces, hablando de los jóvenes, ellos están más a gusto con sus amigos que con sus papás, están más a gusto con sus amigos que con la gente de la iglesia. Entonces eso no lo vemos también, de esas necesidades, que ellos como jóvenes se sienten más aceptados en otros círculos que con la gente que supuestamente los debería de amar más, sus padres o sus padres o su iglesia. Y esto es porque muchas veces, pues en esas necesidades, ellos van a ir a ese grupo en el que se sienten mejor.
Sí, y miren, hermanos, aguas cuando, y no nada más los jóvenes, hermana, esto va para todos nosotros, aunque tengamos 60, 70, 80 años, si nosotros en un momento dado nos sentimos más a gusto conviviendo con las personas del mundo, cabe, hermanos, cabe la prudencia de ir a las plantas del Señor y decirle, ¿me ayuda, Señor, para entender qué está pasando, para analizar qué está pasando? Porque eso no es normal en un cristiano, una cristiana de la edad que sea, hermanos. Y yo puedo decir, a ver, me siento más a gusto porque no he encontrado en la iglesia a alguien con el cual identifique mis gustos, porque sí pasa, ¿no? De alguna manera. Pero de ahí a que me sienta más a gusto, esto no significa, hermanos, que no vamos a tener relaciones con el mundo, pero dentro de sus límites. Esto es no convivir con sus prácticas. Y una regla bien importante, hermanos, compartirle lo que nosotros tenemos. Si me siento a gusto porque platicamos muy bien, porque nos llevamos muy bien, siempre y cuando la regla sea, no hablamos de religión, porque a ver, no hablemos de religión porque empezamos a tener problemas, así ellos dicen religión, ¿no? No hablemos de religión porque vamos a tener problemas. Y entonces, para sentirme a gusto con las personas del mundo, tenga la edad que yo tenga, tiene que quedar relegado lo que yo pudiera compartir de mi vida, de Cristo o de mi Señor, estoy mal. Estoy relegando al Señor, fíjense bien, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, Señores, señores, a un lado con tal de continuar sintiéndome a gusto con un amigo, con una amiga de la edad que ésta tenga. Porque sí pasa, hermanos. O sea, sí me siento bien a gusto contigo y cuando quiero empezar a platicar del amor de Dios, ¿sabes qué? Si queremos seguir así, llevándonos bien, no nos metamos en religión. ¿Te parece bien? Y así vas a ver qué padre va a funcionar todo. Está bien, no nos metemos. Ese es otro engaño de Satanás. Entonces, es un egoísmo tremendo de mi parte también, hermanos, porque, ok, con tal de que yo goce de un amigo, de una amiga, no le hablo de Dios, aunque se pierda su alma, sale, va, con tal de que yo me sienta a gusto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, hay tanto, hermanos, ¿verdad? Por eso les decía al iniciar este grupo, este estudio, no es que nos llenemos de conocimientos, es ver, estoy ubicado en este lugar, pero la palabra de Dios me dice que debo de llegar hasta este. Y entonces me doy cuenta, hermanos, de cuánto me falta caminar. Y gracias a Dios, Dios no lo hace para que yo me sienta como chinche cucaracha y ahí me hunda yo en mis complejos. Dios lo hace para ver mi realidad, hacerme ver mi realidad y decirme, aquí están los pasos, avanza, hijo. Avanza, hija. Tú vas a llegar porque yo estoy contigo. Y aquí estoy, yo estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Esto es lo maravilloso. Barrera nacionalista, creo que sí la habíamos visto, ¿no, hermanos? No. Sí, que dijimos acerca de nuestros indígenas. De que los mexicanos, o sea, tendemos mucho a hacer barreras con, pues, estaba también con las culturales, con nuestros indígenas, nosotros de ojos azules, cabellos rubios. Creo que era de razas, hermana. ¿Mandé? Creo que esa era barrera racial o algo así. Algo así, pero pues también aquí aplica nacionalista. Pues, ¿qué podría ser si los mexicanos queremos parecernos a todos menos a los mexicanos? Quiero parecerme al canadiense, quiero parecerme al estadounidense, al europeo, etcétera. No sé, a lo mejor estoy equivocada, pero yo siento como que no hay barreras nacionalistas en la iglesia, nuestra iglesia. A ver, hermana Noemí. Hermana, no sé, pero a lo mejor un poco yo pienso en dos situaciones. Una, que a mí me pasa, yo siento que muchas veces sí siento prejuicio siento, pues no odio, pero sí rencor por los estadounidenses que son malvados con nuestros connacionales, particularmente el dirigente Trump, que digo, Dios, ayúdame a no sentir esta situación, ayúdame porque tú eliges a nuestros líderes y también a lo mejor un poco, hermana, pues las situaciones que vemos de palestinos contra judíos, que vemos que son injustas por las cuestiones de la nación,
en donde es un nacionalismo exacerbado. Yo creo que esa barrera ha llevado a que muchos sintamos desprecio por otras nacionalidades. Lo veo como en particular palestinos contra judíos, y que a veces tengamos algunos de nosotros odio porque oímos que otros odian a los judíos, porque los culpan de haber matado a Jesús, y creo que a veces tomamos partido, hermana, por esas situaciones particulares. Amén. ¿Qué piensan los demás hermanos? Hay algunos que han estado muy callados, no ha hablado mi hermana Clarita y mi hermano Jesús, no ha hablado varios. Lili, ¿estás ahí? Sí. Ah, ok. A ver, hermanos, ¿qué piensan de esta situación que dice mi hermana Noemí? ¿Tenemos barreras nacionalistas? Mi hermana ya dio ella su experiencia. ¿Los demás qué piensan? Yo creo que sí. Lili, ¿te puedo decir algo? Sí. Mira, yo y va a ser rápido, la experiencia que yo tuve cuando fui a Guatemala y que fuimos a varias iglesias, muchas de ellas, los pastores y muchos que están ahí, pues líderes de las iglesias, son estadounidenses y había unos africanos. Y de hecho, bueno, lo que yo pude experimentar fue un buen trato y un buen recibimiento con parte de dentro de las iglesias. Lo que sí te puedo decir que cuando yo fui a Washington, sí tuve una amarga experiencia porque recibí mejor buen trato de los estadounidenses que de los propios latinos. Ah, no, ese es un hecho. Ajá, entonces ellos así como que se sentían ya casi estadounidenses, y ver que no es cierto, pero se sienten hechos a mano, y de veras cómo tratan mal a sus propios connacionales. Eso es lo que yo te puedo decir que sí vi en Estados Unidos, pero un buen trato y un buen recibimiento de los estadounidenses. A mí me fue bien, gracias a Dios. Leti, ¿vas a decir algo? No. Alguien dijo, antes de que hablara. ¿A quién es? Yo, hermana, yo creo que sí hay una barrera muy fuerte, porque cuando viene algún americano aquí, lo vemos en la calle, lo vemos como si fuera un animal raro, pero con mucha admiración. No pasa así con nosotros cuando vamos a Estados Unidos. Nos ven como pues la moneda que llega a los establecimientos, a los centros comerciales, a todo eso, porque así somos los mexicanos, vamos y queremos traernos todo lo que allá hay porque es lo mejor. Es cierto que tienen mejor calidad en hilos, en ropa, en cosas que ellos están más avanzados que nosotros, pero yo creo que lo de nosotros es muy bonito y ellos lo admiran mucho, de hecho. Somos nosotros mismos los que ponemos esas barreras, yo creo. Yo creo que nosotros debemos de alabarnos entre nosotros mismos y ser fuertes como país, como mexicanos, y poner en alto nuestro nombre en Estados Unidos y donde nos paremos. Pero es muy cierto que los americanos son amables con nosotros. Yo por lo menos cuando fui a la oficina de la compañía donde yo trabajaba en Estados Unidos, efectivamente, los de allá me trataron muy bien, como una compañera, todo bien, todas las atenciones, pero la gente que es mexicana y que está trabajando allá, pues nos ven como Dios a los conejos, ¿no? Chiquitos y orejones. La situación que vivimos y que pues no podemos negarla y así estamos viviendo. No sé si se deba que nos sentimos menos, que por no dominar su idioma no entendemos, o no sé a qué se deba. Pero ya de hecho ver un americano, hasta la gente se voltea a verlo, ¿no? Sí. Entonces, hermanos, miren, todo esto, ahora vamos a aterrizarlo a nuestra iglesia, a mi persona. O sea, no podemos establecer barreras nacionalistas, ni para exaltarlos, ni para denigrarlos. Porque delante de la presencia de Dios, la salvación es para todos. El ser parte de la familia de Dios es para todos. Ni Dios ve a unos más grandes, ni a otros más pequeños. Por lo tanto, nuestra visión es
ni los voy a ver más altos, o sea, más superiores, ni tampoco los voy a ver inferiores. Esto que dice mi hermana Noemí, créanme que a veces también me llega a pasar, yo, perdón por la palabra, condenados gringos estos haciendo esto, pero por otro lado, veo a una hermana Nancy Lee de Moss, o escucho, y veo a muchos hermanos misioneros, y veo mucha gente norteamericana que son como, pues como nosotros, sencillos, sin tabús, tabúes en la cabeza. Entonces, vamos nosotros a aterrizarlo, hermanos. O sea, yo, hijo de Dios, hija de Dios, no tengo por qué tener esa barrera nacionalista en mi cabeza, ni para exaltar, ni para denigrar. Amén. Barrera ideológica. Ay, hermanos, ahí sí es meternos en unos problemas de aquellos. Va desde las situaciones de política, hermanos, que son las que a final de cuentas creerán que estas relaciones causan problemas y conflictos entre los integrantes de las iglesias, hermano. Sí. Sí. Cualquier grupo. Así es. Entonces, aquí más vale ser muy prudentes, como volvemos a repetir, las relaciones entre dos. Y antes que a final de cuentas un pensamiento que tenga que ver con nuestra ideología, que en este caso, por ejemplo, los partidos, me estoy acordando de mi hermano Raúl Ruiz, ¿está por ahí? ¿No lo he visto? No está, ¿verdad? Que por ejemplo, él tiene una especial tendencia hacia este señor López Obrador, mientras que yo, por otro lado, o sea, y está mal, o sea, no quiero verlo ni en pintura, nada más empiezo a ver sus mañaneras y tengo que cambiarle porque me enojo mucho, lo cual no está correcto. Pero si en un momento dado me pongo a platicar con mi hermano, que son situaciones que yo eludo porque me conozco como soy, estoy segura que terminaría una situación muy, muy desafortunada. Entonces es mejor respeto, mejor me quedo calladito. A final de cuentas, la familia de Dios no se va a ver lastimada por ideologías de hombres, por partidos políticos de hombres, por otro tipo de situaciones, corrientes, de pensamientos, etcétera, pues no pueden separarnos de lo que es el amor de Dios. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? No. Vámonos a las barreras. ¿Iba a decir algo, no, Lili? No. ¿No, Lili? Bueno, barreras culturales. Ay, hermanas, nos vamos a quedar otra vez donde nos quedamos la vez pasada. Barreras culturales. A ver, alguien que me diga, por favor, alguien que platique de los que no han platicado. Lili, no te hemos escuchado. Pues no debería, sí existe esa barrera en cuanto por ejemplo, hace rato que los estaba yo escuchando, de que se hacen los subgrupos, pasa en cualquier grupo, en metafísica, en todo hay subgrupos. ¿Y qué es? Es la identidad que tú tienes, o la afición o la identificación que tú tienes con otras personas acerca de lo que tú piensas, tanto cultural, política y religiosamente. Dicen que de religión y de política no hay que hablar porque siempre terminas mal, ¿no? Pero desgraciadamente ahorita estamos viviendo en México una situación muy, muy, muy delicada, que yo le ruego a Dios, yo tengo muchísimo miedo, le ruego a Dios que esto vaya por buen camino, porque cuando tienes un dirigente que se dedica a dividir y a sembrar el odio, aguas, ahí es muy, muy, muy preocupante. Y esto pasa en todos los grupos, no solamente en Monteoreb, en los católicos, en todos los grupos en los que tú estés, siempre se van a sentar. Cristi, no te sientas, porque se identifican. Pero muchas veces, cuando a mí me tocó en una ocasión sentarme con otras personas en Monteoreb, aprendí tanto de ellas, su cordialidad, su sencillez, su disposición, ¿no? Y pasé un rato muy, muy, muy a gusto, muy agradable con ellos.
pero sí hay muchas barreras y muchos atavismos que tenemos los mexicanos en cuanto a al racismo. Hay mucho racismo ahorita en Estados Unidos, no nada más contra los negros, contra los mexicanos, que muchos de ellos, y te lo digo por conocimiento de causa, son gente brillante que están trabajando ahí y se sienten invadidos en su territorio, porque dicen los tristes mexicanos que vienen a hacer aquí, ocupar un puesto de gerente internacional de recursos humanos. Así te la pongo. Entonces, sí, no necesitas ser rubio de ojos azules para no sentir ¿cómo se llama? El racismo que estamos viviendo y las limitaciones de convivencia con otros países, sobre todo con el país hermano que tenemos ahorita en Estados Unidos, con un señor que tiene mucho racismo, tiene muchos problemas hacia de identidad, hacia la humanidad. Entonces yo creo que esto, lo único que nos queda, y a lo mejor yo estoy muy mal, es pedir a Dios nuestro Señor un poco de misericordia para nuestros hermanos y que nosotros no perdamos tierra, que todas estas enseñanzas que tú, Lidia, los pastores, el pastor Raúl, el pastor Arturo, nos han enseñado, no perdamos piso y que sigamos sembrando esa semillita de amor con la gente que nos rodea. A la marchanta que te viene a vender, cómprale, porque se da unas cansancio y ahí viene con su costal y yo creo que tenemos muchas formas de ayudar al prójimo y es una forma de manifestarles nuestro amor. Gracias. Hermanos, ahorita que decía Lidia acerca de este señor, no vamos a cerrar una enseñanza no vamos a cerrar un comentario sin que tenga una enseñanza, ¿qué vamos a hacer? Miren, por ejemplo, con respecto a una persona que sí, efectivamente, nuestro líder político, que desafortunadamente, en lugar de unir, divide. Pero, ¿qué puedo hacer? O sea, con que yo me enoje, con que yo no lo quiera, no se gana nada. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? A ver, díganme a mí, yo, Lidia Romero, ¿qué tengo que hacer con respecto a este señor? Orar por él. Orar por él. Orar por él, sí, porque un mal camino, una mala decisión, una mala doctrina que toma un líder arrastra a las naciones. Entonces, recuérdenme qué tengo que hacer otra vez por él. Orar. Amén. Bueno, tengo que orar por este señor, porque mi destino depende mucho en este país. Hermanos, y algo que se me pasaba y que tocó ahorita esta Lili, si hay un país que ha tenido, alguna nación que ha tenido mucha discriminación en el mundo, es el pueblo judío. Es el pueblo judío. Solamente quiero decirles que cuando alguien esté hablando mal de los judíos, etcétera, ayuden a la persona y díganle, ¿qué crees? ¿Tú crees en Dios? Porque Dios ama a ese pueblo. Y hay una promesa, es más, el Señor Jesucristo en cuanto a su naturaleza humana, fue judío. María, madre de la naturaleza humana del Señor Jesucristo, fue judía. Pedro fue judío. Juan fue judío. Es que mataron al Señor Jesús. Y ahí está la entrada, hermanos, para predicar el Evangelio. No. Tú fuiste el que mataste al Señor Jesús. Yo fui el que maté al Señor Jesús. Mis pecados lo llevaron a la cruz. Es un choque tremendo el conocer la verdad para estas personas. Aparte, hermanos, hay una promesa de Dios para el pueblo judío. Fíjense bien lo que le dice Dios a Abraham en Génesis 12:3. Bueno, déjense los iguales desde el 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Es la promesa de Dios de hacer a los judíos y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí habla ya de la venida de un redentor. Pero aguas, hermanos, nosotros como pueblo de Dios sabemos que sigue siendo pueblo de Dios y
nos toca orar por ellos, que hay gente muy buena entre ellos y hay gente muy especial también entre ellos, como en todas partes, pero Dios dice, es mi pueblo, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Esto con el tema nacionalista, hermanos, ¿eh? Barrera cultural. Hermanos, esto es algo bien importante, miren. Todo lo que esté dentro de la palabra de Dios, todo lo que sea acorde a la palabra de Dios, es bueno. Tenemos diferentes tipos de preferencias y venimos de diferentes, bueno, no es cierto, nosotros todos somos mexicanos y nuestra cultura, venimos de una sola cultura prácticamente, etcétera. Pero también aquí entran todas las situaciones relacionadas con las bellas artes, la música, la pintura, el cine, etcétera. Hermanos, también es cierto que hay una decadencia, porque esto es cierto, una decadencia también en las bellas artes. Y nosotros como cristianos tenemos que ser bien selectivos, ahí sí, en las cosas que están de acuerdo a el modelo bíblico y en las cosas que no. Tomando como referencia eso, hermanos, o sea, las cosas culturales tienen que estar de acuerdo a el modelo bíblico, a la palabra de Dios, y de ahí empieza ya, a final de cuentas, que sí tenemos dentro de ese ambiente sano cultural, sí hay diferencias. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles se les ocurren, culturalmente hablando? Pues el tipo de música diferente. Y ese tipo de música diferente, hermanos, ¿puede hacer que una iglesia deje de crecer? Sí. Sí, hermana. ¿Sí? Yo creo que a veces, bueno, hablando de estas partes, de estas barreras ideológicas, culturales, y la que sigue, aprovecho para hacer un solo comentario, las sentimentales, que yo les llamaría más bien emocionales, refiriéndonos a la iglesia, a la forma de adoración, a nuestro compromiso que tenemos como cristianos, debemos siempre tratar de enfocarnos a qué dice la Biblia. Es nuestra regla de fe, nuestro instructivo. No es necesario que tengamos que vestirnos, por ejemplo, con túnicas como los judíos, porque no lo somos, no lo necesitamos. No es necesario que toquemos los instrumentos antiguos para ser realmente adoradores fieles de Jesús. Tenemos que situarnos en nuestro contexto, en lo que dice la palabra, cómo es la adoración, y en cuanto a las emociones, también a la forma emocional a veces de adorar, debemos tener cuidado, pero digo, no es la opinión de Francisco Ávila, es nuevamente qué es lo que dice la palabra. A ver, yo estoy sintiendo, por ejemplo, que tengo mucha emoción al adorar con una música cristiana andina o africana. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Y debemos irnos a eso para saber si estamos en lo correcto. Siempre el mundo, nuestro corazón, dice muy claro la palabra, tenemos que tener cuidado con nuestra forma, los sentimientos que salen del corazón, porque son traicioneros. Tenemos que tener cuidado con eso y siempre enfocarnos, repito, a lo que dice la Escritura. Amén. Sí, es lo que les comentaba hace unos momentos, o sea, primero vámonos al modelo bíblico, a lo mejor no me supo explicar, me refiero, vámonos a lo que dice la palabra de Dios, porque sí hay muchas cosas, hermanos, por ejemplo, en la música donde ha decaído, por ejemplo, yo no puedo decir que para un cristiano, y perdón, esa es mi forma de pensar, puede en un momento identificarse con un grupo que está cantando literalmente canciones satánicas o canciones que están en un momento dado incitando a los jóvenes a que se droguen, porque así hay canciones actualmente, música que agarran y te lo dicen tal cual. Edifican el hecho o tratan de promover mucho el hecho de que forniques, de que a final de cuentas hagas, consumas marihuana, de que adores a Satanás. Eso existe. Y es cultural, vamos a decirlo, es una nueva cultura. Ahí sí, hermanos, no podemos decir que el joven, el adulto, etcétera, pueda estar abrazando este tipo de modelo de canciones. Pero
Lo que sí, hermanos, me voy a, no sé, pero ha habido barreras inclusive, a mí me encanta lo que están haciendo en Monte Oreb, de que hay una parte, tratando de que todos seamos edificados en la alabanza, hay una parte en donde se cantan los himnos clásicos, que para mí son muy complejos y muy completos. Y hay otra parte en donde se cantan alabanzas que son, vamos a decir, un poquito más modernas. ¿Sí me explico? Y todo esto tengo entendido que trató de hacerse para encontrar un balance que edificara tanto a los unos como a los otros. Pero lo que sí implica esto, hermanos, es, a final de cuentas, si a mí me gustan los himnos tradicionales clásicos, los voy a cantar. Pero me voy a quedar sentado, me voy a quedar callado cuando estén los otros himnos más modernos. O sea, eso no debe de ser. Les platico una anécdota, hermanos, que tengo ahí. Hay un himno que a mí me encanta mucho, que se llama Quieres ser salvo de toda maldad, que dice, hay poder. Hay poder, hay poder. Ajá, yo me lo aprendí como es clásico. Y para mí, hermanos, tiene un significado muy especial por una experiencia muy fea y a la vez muy bonita que tuve en una situación en mi vida, en donde con ese himno el enemigo, Dios reprendió al enemigo por una situación muy fea que tuve en una noche. Después se las platico porque se nos hace muy largo, pero me acuerdo que yo no podía ni hablar, hermanos, para poder pedir ayuda, y lo que sí en mi mente empezó a venir ese canto, hay poder, poder sin igual, y yo lo cantaba en mi mente porque no podía ni hablar. Y después, hermanos, de estar entonando en mi mente esta alabanza, todo volvió en una paz y en una calma y en un amor precioso. Para mí tiene un recuerdo precioso. Yo llego a Monte Oreb y escucho este himno, pero muy moderno. Hay poder, poder, sí, dije yo, ay, yo así dije, en mi mente, en la torre, Señor. Así dije, en la torre. O sea, dije, ¿qué es esto? O sea, pero luego dije, bueno, al final de cuentas, perdón por la expresión, pero así vino a mi mente en la iglesia, en la torre. O sea, pero dije, bueno, es el mismo himno con otro ritmo, pero en esencia es el mismo mensaje. No me gusta mucho el tipo de música, pero estoy alabando al Señor y estoy exaltando, hay poder en el Señor. Y lo canto, como lo cantan ahí. Si yo, hermanos, hubiera tomado una actitud de, ¿cómo se atreven? Y me hubiera quedado callada, yo creo que no me hubiera edificado. Yo creo que hubiera creado yo una barrera a partir de ese momento hacia todos los demás himnos. ¿Sí me explico? Entonces dije, bueno, pues lo cantaremos así y se lo voy a cantar al Señor, aunque dije, Señor, tú sabes que no me gusta mucho ese ritmo, pero así lo vamos a cantar. ¿Sí? Y para mí es un himno muy hermoso. Y bueno, lo empecé, ahora lo canto y ya se me hace tan normal cantarlo así, aunque si ustedes me preguntan, yo prefiero cantarlo como originalmente me lo aprendí. Pero a lo que voy es que hasta en esto de la música, el enemigo ha usado muchas situaciones para dividir a las iglesias o para que no se edifique la iglesia. Es como que tiene que ver mucho con las barreras generacionales, con las naciones, las ideologías. Como dice mi hermano, pues a lo mejor en África, en los pueblos africanos es su música muy normal, con muchos ritmos que alaban al Señor. Y para mí, a mí me encanta las alabanzas muy tradicionales, vamos a decirlo así. Entonces, no sé ustedes qué opinen, hermanos, pero hasta en esto tenemos que ser un poquito más abiertos. Dentro de los límites, quiero decirle, un cristiano no puede decir que tiene en su casa alabanzas o grupos que canten rock o lo que sea, porque hay de todo, en donde están exaltando las cosas que tienden prácticamente a adorar a Satanás y sus prácticas de una manera totalmente abierta. ¿Los escucho, hermanos? Sí, amén. No, es que alguien que diga, no estoy de acuerdo. A mí sí me gusta. Ok.
Bueno, pues es que Dios nos enseña, o sea, Dios nos pide que seamos pacientes y prudentes. En la prudencia entra en todos los aspectos que hemos estado viendo, racial, sexual, religioso y demás, en que realmente seamos prudentes, porque eso evitaría precisamente muchos conflictos. Pero en una de las preguntas del estudio, precisamente decía que si era correcto o no correcto las diferentes opiniones de las demás personas. O sea, cada quien tiene su forma de pensar y como tú decías, lo único válido en todo es que nos basemos en la palabra del Señor para que todas esas barreras, tanto para uno como para la otra persona, pues sean más entendibles, ¿sí? Y nosotros como cristianos, pues esa es la transformación que está haciendo Dios en nuestras personas, nos está transformando a ser diferentes, a ser, pues a enseñar y tener el testimonio que Dios nos pide que tengamos para las demás gentes y que realmente pues se acerquen a nosotros, ¿no? Bueno, principalmente a Dios, que ese es el propósito, pero a través de nosotros. Sí, miren, escribiéndole a la iglesia de Corinto, Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué es lo que voy a hacer culturalmente hablando, en mi ideología, en mis emociones? Ahorita le cambio ahí, hermano, de sentimentales, emocionales. Todo eso, o sea, todo me es lícito, pero lo que yo tengo que hacer es buscar aquello que realmente me edifique, o sea, que contribuya a mi vida en forma constructiva y no destructiva. Amén. 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 Bueno, esto de las barreras, hermanos, hoy es que ha venido a poner muchas situaciones en su lugar, en mi vida, hablo yo en lo personal, y a veces piensa uno que ya avanzó bastante y no, todavía está uno muy en pañales en la palabra de Dios. Así es. Bien. Este está relacionado, hermanos, con una pregunta que está aquí en la lección 7C, en donde dice, en la página 98 de nuestro libro, si lo tienen a la mano, espero que sí, página 98, en el inciso 8, habla, dice, lea primera de Juan 4, 10 y 11. A ver, alguien que lo lea, por favor. A ver si lo encuentran bien. ¿Quién trae su Biblia a la mano? Espero que todos tengan su Biblia a la mano. Y los demás tienen su... Les voy a invitar, hermanos, que cuando estemos en los estudios todos tengamos nuestra Biblia a la mano. Primera de Juan 4, 10 y 11, ¿qué dice? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Amén. Este es el texto que nos dan después de haber estudiado algunas de las barreras en la página 97 y nos dice, ¿qué ilustra esto? ¿Cómo ilustra esto el dibujo siguiente o el siguiente dibujo? Es que la pregunta dice, ¿qué paso práctico sugerido en estos versículos podemos dar para destruir esas barreras en nuestras vidas? ¿Cómo ilustra esto el siguiente dibujo? ¿Qué contestaron ahí, hermanos, en el 8? Consiste el amor. Ay, perdón. Sí, a ver, Leti, después, ¿quién más levantó la manita por ahí? Es que no lo sé. No, fue Chelita, ok, hable Chelita. A ver, Chelita, estás muy en lo oscuro, no te veo muy bien, Chelita. Dios es amor, el amor consiste en esto, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaron perdonados. Si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Amén.
Así Amén. es. Sí, ahora sí, ¿quién más? Pues lo he cortado. A ver, Lili, ¿no te escuché? Ah, que se escuchó cortado. Que yo Es que volví cortado lo que dijo Chelita. sí, volví a enfatizar a que si Dios, siendo Dios, nos amó así, o sea, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Es lo que más o menos resumía esta Chelita. ¿Alguien más? Pues eso es lo que puse también yo. Amén. Miren, hermanos, dice, si Dios, está resumido acá, siendo perfecto, nos ama sin condiciones, pero nos ama no para que nos quedemos tal cual está, hermanos, sino para sacarnos de nuestra vida de pecado. Si Dios, siendo perfecto, nos ama incondicionalmente, es decir, no se fija en nuestras particulares características para hacernos objetos de su amor, así debemos hacer nosotros. Es decir, no estarnos fijando en las características, en las cualidades, en la forma de ser de otros, para poder condicionar el amar a estas personas. No edifiquemos barreras. Ahí por ahí puse un monito que está muy hacendoso, edificando una barrera. En esencia, de acuerdo a este texto de 1 de Juan 4, 10 y 11, si yo edifico esas barreras, ¿qué me está faltando? Amor. 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 Y aquí, hermanos, vienen otras barreras, que es las emocionales, el resentimiento, el odio, el dolor, edifican barreras entre nosotros. La crítica destructiva edifica barreras entre nosotros, el estar juzgando para criticar destructivamente. El miedo, la indiferencia, por otro lado, también levantan barreras, edifican barreras en la iglesia. La falta de dominio propio, hermanos, que no nos pueden decir nada porque nos enojamos, también levanta barreras. Y este dominio propio se aplica a muchos tipos de emociones. También levanta barreras, pero nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4, 10 y 11, si Dios no se fijó en todo ese tipo de situaciones de nuestra forma de ser, ¿por qué nosotros tenemos que estarnos fijando? Entonces debemos de destruir todas estas barreras que se levantan entre nosotros, el resentimiento, el odio, la indiferencia. La indiferencia es peor, hermanos. Muchos somos así como que muy fríos. El miedo, que es algo que se caracteriza con mi timidez, etcétera. La envidia. La envidia, ajá. Todo ese tipo de situaciones levantan barreras. Y esas barreras las levantamos, esas barreras emocionales, las estamos levantando nosotros mismos. Hermanos, hay más todavía. Sí me gustaría concluir este tema en la siguiente sesión. Yo sé que ya nos llevamos mucho, pero hay tanto que estamos viendo aquí que tenemos que derribar, hermanos, que es importante para que al terminar este tema, hermanos, nosotros le podamos decir al Señor, mi Dios, ayúdame. ¿Se acuerdan de la oración de David que decía, declárame, muéstrame mis pecados, aún los que yo no puedo ver, los que son ocultos, que estoy en ese pecado pero no me he dado cuenta? Así oraba David, es un modelo de oración. Así también, hermanos, al término de este tema, tenemos que orar nosotros para decirle, Señor, me sentí incómodo, me sentí incómoda. A lo mejor algunas cosas no estuve de acuerdo y sentí como que lo estaban diciendo por mí. O ni siquiera me sentí impactado. Si alguno de nosotros no se sintió impactado ante tantas barreras, hermanos, volvamos a pedirle al Señor, muéstrame mis pecados, aún los que me son ocultos. Porque estas son cosas que se dan en el día a día en cualquier relación humana. Y los cristianos somos seres humanos. Entonces, vamos a dejar, si ustedes me permiten, porque hay mucho que hablar todavía hay mucho que hablar. Vamos a terminar calificando la evaluación, hermanos. Vámonos a la evaluación. ¿Y les parece bien? Digo, quiero proponerles que terminemos la próxima clase o me dicen, ya no, nos vamos a la 8. Ay, no, terminarla, porque como bien dices, hay pecados que traemos o barreras que tenemos que pues no nos habíamos dado cuenta y con esto pues Dios nos está abriendo el entendimiento
y que podemos hacer mucho por nosotros y por nuestro prójimo, ¿no? Sí, sí. Yo he aprendido mucho ahorita a través de esta, en muchas situaciones en mi vida. No sé, alguien más, alguien, hermano, se va a decir, hermana, no, yo creo que ya no. Ya con esto tenemos, se vale, o sea, es importante que expresen sus sentidos. Hermana, yo creo que sí es importante concluir. Mire, el Señor permitió que hoy el corazón de nuestra hermana Cristi se abriera, nos quisiera ver, y yo creo, hermana, que eso es muy importante por lo que usted está diciendo, aún lo que nos es oculto, el Señor nos lo está revelando. Entonces, pues le doy muchas gracias a la hermana Cristi por abrir su corazón con nosotros. Yo sé que no es fácil, y pues sí, unirnos en humildad como lo hizo la hermana Wikis, a pedir una disculpa y a decirle que pues lamentamos profundamente lo que pasó, y el Señor nos está hablando, hermana. O sea, yo creo que es importante concluirlo. Me toca la otra lección, no es que la esté eludiendo, pero a mí me está también bien mostrando los prejuicios que yo tengo con mis hijos, los prejuicios que yo tengo con mi familia, hermana, que a veces pienso que solo yo tengo la verdad, y o que muchas cosas me están siendo reveladas en este momento, hermana. Amén. Oye, Cristi, de verdad que te damos gracias. ¿Sabes por qué, Cristi? Porque esto, por ejemplo, vino a mi mente. A la próxima, estar fijando quién, por ejemplo, los nuevos o los que no son nuevos, quién está sin la compañía, en especial de este grupo, hermanos, los que estamos aprendiendo aquí, digo, hay muchos hermanos que no están con nosotros, pero los que estamos aprendiendo, vamos a poner en práctica esto. Para mí dije, aunque te dé miedo, Lidia, la próxima, te vas a fijar en las reuniones, quién está por ahí un poquito desatendido, y te vas a ir para allá, para que le platiques que, pues aunque le digas qué sabrosa está la salsa, ¿verdad? O sea, pero algún comentario tiene que entrar para empezar la comunicación. Entonces, hermanos, queda como una enseñanza práctica para este grupo de estudio, que si Dios nos permite, dentro de poco volvernos a reunir, abrir nuestros ojitos hermosos, nuestros ojitos pispiritos dirían por ahí, y empezar a ver quién en un momento dado, con quién podemos iniciar. Y como decía mi hermano Francisco, empezarnos a conocer. Gracias, Cristi, porque esto trae una oportunidad para nosotros como grupo. ¿Alguien más? Hermana Lidia. Sí, hermano Jesús, dígame, no lo veo. Mire, a mí me gustaría mucho que sigamos profundizando en las barreras emocionales. Nos faltaría para la próxima. Son sentimientos como la ira, el orgullo, la ansiedad, la dificultad para comunicarnos y la envidia, por ejemplo. Son características de la falta de dominio propio. Y lo que sería importante es ver y analizar cómo podemos controlar nuestro temperamento para no paralizar a través del miedo a otras personas y que esto impide una comunicación más fluida. A ver, hermano Jesús, esa es una aportación importante. A ver, mi hermano dice, vamos a ver esto. ¿Cómo aportar? ¿Cómo podemos? ¿Qué podemos hacer? Miren, ¿les parece? Como ya contestamos ahorita este estudio, vamos a llevarnos de tarea y lo vamos a poner aquí cerca de la prueba 7C. ¿Qué puedo hacer? Cada quien de ustedes va a traer una opinión. ¿Qué puedo hacer para tener dominio propio sobre mis emociones? Estoy anotando, para que no se me olvide. ¿Y les parece bien si buscamos algún modelo bíblico? Lo que yo voy a decir, por ejemplo, hermana, fíjese que esto lo vi con Ruth, lo que yo estoy proponiendo lo vi con Pedro, lo que yo estoy Esteban. Es con Esteban, etcétera. Entonces, vamos a hacer esto, se llevan de tarea, y digo se llevan porque lo van a hacer ustedes, ahora no lo hago yo. ¿Qué puedo hacer para tener dominio propio sobre mis emociones y sustentarlo con un ejemplo bíblico? ¿Les parece? Sí, hermana. Ok.
Entonces, ¿qué creen? Que ya son 20 para las 12. Mejor vamos a orar y dejamos esta tarea junto con la prueba 7C y todo lo que resta del culto, del tema, perdón, para que podamos ingresar al culto para los que tienen Face. Bien, vamos a orar. ¿Nos llevas en oración, Wikis, por favor? ¿Está Wikis por ahí? Es que salió, yo vi que salió. Es que yo creo por lo del culto. Sí. Es que ella creo que sí tenía que ir. Sí, porque tenemos... A ver, hermana Mariana, ¿nos llevas en oración, Mari, por favor, Mariana, para concluir? Sí. Señor Jesús, te doy gracias por todo lo que nos permitiste aprender aquí, Señor. Te doy gracias porque en cada lección nos muestras más de lo que creímos a primera vista, porque todo esto nos sirva para edificarnos en nuestra vida cristiana, Señor, y compartirlo con otras personas, porque de nada sirve todo lo que aprendemos y solo se queda aquí, y no lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. Gracias por la vida de todos mis hermanos. Te pido que los cuides y protejas, que les des consuelo si lo necesitan, que cuides a sus seres queridos, a sus amigos, y gracias por permitirnos otro día de aprendizaje. Por Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Nos queda una tarea, y ahora sí, primeramente Dios, el próximo domingo, chihuahua, pues el domingo, bueno, si el próximo domingo nos vemos en el tema. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, igualmente. Adiós. 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 Hola, Pipo. Adiós. ¿Quién es Pipo? Dios les bendiga.